Dice buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la segunda sesión de la competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo por parte del instructor; segundo, generalidades de la competencia; tercero, explicación de las actividades y evidencias a entregar; cuarto, explicación de los temas de aprendizaje; quinto, preguntas y comentarios; y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. En la fase 3 de ejecución tenemos nuestra competencia ambiental y de CST. Para esta sesión vamos a explicar una evidencia de producto, que es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, de la sigla TEL. Tiene una duración de 12 horas, inició ayer 2 de septiembre y va hasta este domingo 8 de septiembre. O sea que tienen plazo ustedes hasta el domingo a las 12 de la noche para enviar esta evidencia. Recordarles, muchachos, que una vez el lunes de la semana siguiente, o sea, el 9 de septiembre, se revisen las dos evidencias de la competencia. Aquellas personas que no hayan presentado la evidencia, se les va a hacer el primer llamado de atención. Recuerden que son 3 llamados de atención. Al tercer llamado ya el aprendiz pasa a deserción. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, y los que deben la primera evidencia, que es el cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y SST, se pongan al día este domingo y realicen tanto el cuestionario como esta presentación. Resultado de aprendizaje. El resultado a alcanzar en esta evidencia es el RAP 220-601-50102, de implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Y tenemos nuestra evidencia de producto, que es la presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales ATEL. En la plataforma Sayuna ustedes deben ir al panel de navegación central. Ahí encontramos nuestra fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 7, material de formación, guía de aprendizaje número 8, y tenemos nuestra segunda actividad de la competencia ambiental y SST. Material de formación es legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Y antes de ir a la explicación del tema de aprendizaje, vamos a navegar aquí en la plataforma Sayuna para que ustedes sepan dónde se encuentra la evidencia. Entonces debemos ir al panel central de navegación, a la fase 3 de ejecución, la actividad de proyecto número 7, ahí encontramos el material de formación, que ya no es el de fundamento, sino de legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Debemos dar clic para acceder al recurso educativo, clic en iniciar curso, y ahí encontramos toda la información en la parte de seguridad y salud en el trabajo y también de la parte ambiental. Listo, muchachos, para que ustedes deben hacer la lectura para poder desarrollar la evidencia de aprendizaje. Luego de leer el material de formación, debemos ir a la guía de aprendizaje número 8, dar clic para acceder al recurso educativo y tenemos nuestra guía de aprendizaje. En la página número 9 encontramos nuestra actividad de aprendizaje, que se llama Reconoce el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales. Ya sabemos que nuestro material de formación a consultar es legislación en medio ambiente y SST, y debemos desarrollar una presentación. Tenemos los lineamientos para la entrega del producto. Entonces, el producto específico a entregar es una presentación en PowerPoint o en cualquier software para este mismo fin, puede ser en Prezi.
debe contar o contener la siguiente estructura: un título, un cuerpo y una conclusión. Y debemos pasar esas diapositivas a PDF. La extensión, mínimo 10 diapositivas, máximo 15. Tenemos también, muchachos, acá en nuestra evidencia, aquí tenemos el cuestionario y tenemos la evidencia de la presentación. Damos clic para ingresar a donde debemos enviar la evidencia. Aquí le damos a agregar entrega. Quiero recordarles, muchachos, que cuando subamos ese archivo, en PDF de esas diapositivas, debemos darle clic en enviar para que él no quede en borradores. Entonces tengan en cuenta eso. También podemos dar clic para acceder al instrumento de evaluación y a un instructivo para desarrollar nuestra evidencia para realizar la presentación. Tenemos el instructivo de evaluación, es como la lista de chequeo en la cual me voy a basar para poder evaluarles su evidencia. Y en presentación encontramos este instructivo en donde nos explican cómo realizar una presentación. Tenemos la definición, los elementos que componen la presentación, entonces debe tener un título, debe tener un cuerpo, unas conclusiones, pasos para elaborar una presentación. Primero, colocar el título de la presentación. Segundo, seleccione el texto y las imágenes a incluir. Tercero, que tengan un equilibrio visual. Cuarto, para que tengan en cuenta los espacios, el cuerpo y las conclusiones. Recomendaciones para desarrollar una presentación: utilizar formatos ligeros o contenidos que faciliten su descarga y desarrollo. Y están las herramientas digitales para realizar la presentación. El más utilizado pues ese es PowerPoint, pero también pueden utilizar otro software que es Prezi, el que ustedes quieran utilizar. Y aquí hay unos modelitos de algunas presentaciones. Listo, muchachos, y los lineamientos para la entrega del producto, que tenga su título, su cuerpo, sus conclusiones. El formato puede ser PowerPoint o Prezi, extensión. Bueno, aquí hay un error porque nos dice de 4 a 8 diapositivas. Recuerde que son mínimos según nuestra guía de aprendizaje. Nos dice que deben ser la extensión mínimo 10, máximo 15, ¿listo? Entonces debemos hacer o tener en cuenta es nuestra guía de aprendizaje. Listo, muchachos. Y aquí está el instrumento y los criterios de evaluación, que son como la lista de verificación o de chequeo que voy a tener en cuenta para evaluarles su presentación. Entonces ya vamos a pasar a la explicación del tema de aprendizaje. Entonces vamos a hablar de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en la sesión anterior hablábamos de la obligación que tiene el empleador de diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión está reglamentado por el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Una vez ustedes sean tecnólogos en análisis y desarrollo de software, si van a ir a una empresa ya sea pública o privada, se van a encontrar con ese sistema de gestión. Entonces vamos a tener en cuenta una legislación que le aplica a la empresa. Entonces, observamos aquí la pirámide que él señala, que es donde nos muestra como la jerarquización de la legislación en materia de riesgos laborales para Colombia. Entonces, en la cúspide tenemos los tratados y convenios internacionales. Por ejemplo, tenemos la decisión 584 de la CAN, que es la resolución 957 del 2005, que establece el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todos los países que son miembros de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, tienen que aplicar en sus países ese instrumento. ¿Quiénes son o quiénes, bueno, quiénes hacen parte de esta Comunidad Andina de Naciones o quiénes son los países miembros? Está Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Entonces tenemos que está por encima de nuestra Constitución Nacional ese instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. La Constitución Nacional es nuestra Carta Magna. Nunca una ley, ni un decreto, ni una resolución puede ir en contra de la Constitución.
Entonces ahí los encargados de seguridad y salud en el trabajo escogen algunos artículos de la Constitución que le apliquen a la empresa. Lo mismo que las leyes. Por ejemplo, tenemos la ley 1562 del 2012, que ahorita vamos a mirar algunas definiciones de esa ley, como lo es el artículo 3, donde está la definición de qué es un accidente de trabajo, y el artículo 4, donde está la definición de qué es una enfermedad laboral. Decretos, tenemos el decreto 1072 del 2015, es un decreto que compiló todos los decretos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Resoluciones como la resolución 1401 del 2007, donde obliga a los empleadores a realizar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. Y por último, circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Vamos a mirar una línea en el tiempo de la legislación en materia de prevención y riesgos laborales más significativos, los que han tenido más relevancia en Colombia. Tenemos la Ley Novena del 79, que es por medio de la cual se dictan medidas sanitarias. Es llamada en Colombia como el Código Sanitario Nacional. En esta ley, por ejemplo, en el artículo 111 está la obligación que tiene el patrono para diseñar e implementar los programas de salud ocupacional en las empresas. Antes de la ley 1562 del 2012 hablábamos de salud ocupacional. Entonces vamos a hablar de salud ocupacional, del programa de salud ocupacional, pero después de esta ley que fue expedida por el Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en SST, en seguridad y salud en el trabajo, después del 11 de julio que fue expedida esta ley, ya vamos a hablar no de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. No vamos a hablar más del programa de salud ocupacional, sino del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque esta ley modificó todo el sistema general de riesgos laborales. Entonces, en la ley novena del 79 todavía se hablaba del programa de salud ocupacional. Luego el ministerio expidió la resolución 2400 de 1979, que es por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los ambientes de trabajo. Entonces, por ejemplo, en esta resolución ya nos hablan de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos. En ese tiempo también se hablaba de factores de riesgo. Nosotros miramos la sesión anterior que hoy en día ya hacemos o identificamos peligros y evaluamos y valoramos riesgos. Pero en ese tiempo se hablaban de factores de riesgo. También se habla de algunos factores de riesgos mecánicos, eléctricos, locativos, de la seguridad en las excavaciones, en el sector construcción y demás. Ya en 1984 el Ministerio de la Protección Social en ese tiempo expidió el decreto 0614, donde establece las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país. Entonces, en este decreto ya nos da, por ejemplo, en el artículo 2, la definición de qué es salud ocupacional para Colombia. En el artículo 9 nos da la definición de qué es la medicina del trabajo, la higiene industrial, la seguridad industrial, que la higiene industrial es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de los agentes que pueden generar enfermedades laborales, como son los agentes o hoy en día los peligros físicos, químicos y biológicos. También nos habla de la seguridad industrial, que es el conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. Entonces se hace más referencia ya a las condiciones de seguridad, como los peligros mecánicos, eléctricos, locativos y demás. En 1986 el Ministerio expide la resolución 2013 por la cual reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Hoy en día, ese comité es llamado el COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un organismo, un comité que está conformado por igual número de representantes tanto del empleador como de los trabajadores y se crea cuando la empresa tiene igual o superior de más de 10 trabajadores, igual o superior a 10 trabajadores. Si tiene menos de 10 trabajadores, hoy en día o el empleador designa a un vigía de seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, cuando la empresa tiene más de 10 trabajadores, se conforma ese comité que es como la mano, va a ser la mano derecha del encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, le va a ayudar con todas las actividades en materia de CST, como lo son realizar las inspecciones, ya sea inspecciones de área, en los lugares de trabajo, inspecciones de los botiquines, de los extintores, inspección de la señalización, de marcación. También si llega a ocurrir en la empresa un accidente de trabajo o se diagnostica una enfermedad laboral, también un miembro de ese COPAS debe hacer parte del comité investigador de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, esas son una de las funciones que tiene este comité dentro de la empresa. Ya en el 94, en 1994, el ministerio expidió el decreto ley 1295 de 1994, que este decreto es por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. En ese tiempo se hablaba de riesgos profesionales. Hoy, por la Ley 1562 del 2012, hablamos de riesgos laborales. Entonces, en ese tiempo se hablaba era de la ARP, la Administradora de Riesgos Profesionales, y hoy es llamada la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Recuerden que una vez ustedes ingresen a laborar, después de que firmen su contrato, deben ser afiliados al Sistema General de Seguridad Social Integral, que está regido por la Ley 100 del 93. Entonces, ustedes los deben afiliar a salud, pensión y riesgos laborales. En salud, a una EPS, una entidad promotora de salud, como Sanita, la nueva EPS. En pensión, a una administradora de fondo de pensiones, como Porvenir, Colpensiones. Y en ARL, que es la administradora de riesgos laborales, lo pueden afiliar a Positiva, que es la ARL del Estado, la que más tiene afiliados a nivel nacional, o a otras ARLs como AXA Colpatria, Sura y demás. Entonces, en este decreto se establece, por ejemplo, la definición de qué es un accidente de trabajo. Estaba en el artículo 9. En la definición de que era enfermedad laboral, que estaba en el artículo 11. Lo decía que estaba porque estas dos definiciones fueron derogadas por la ley 1562 del 2012. ¿Qué quiere decir que fueron derogadas o qué es una derogación? Es dejar sin efecto una ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos artículos de ese decreto ya no se van a tener en cuenta, sino que ya van a estar vigentes las definiciones de la nueva ley, en este caso la 1562. El ministerio también expidió una resolución, que es la 1016 de 1989, que reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Entonces les decía, en ese tiempo se hablaba era de programas de salud ocupacional. Esa resolución fue derogada por este decreto, que es el 1443 del 2014, que es por el cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como la ley 1562 del 2012 modificó todo este sistema, cambió de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo, cambió de programa de salud ocupacional a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces el Ministerio del Trabajo expidió ya un decreto estableciendo cómo se debía diseñar e implementar este sistema de gestión en las empresas. También el ICONTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, en el 96 expidió la guía técnica GTC 34, que es la guía estructura básica del programa de salud ocupacional. Pero todo esto, pues hoy en día ya no se tiene en cuenta, ni siquiera el decreto 1443 del 2014, porque este decreto fue compilado en el decreto 1072 del 2015. Les decía que este decreto es el reglamento único del sector trabajo, en donde compiló todos los decretos en materia de SST. Y este decreto 1443 también fue compilado en el 1072. Entonces, por eso podemos decir que este decreto está derogado, porque nosotros, si vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un tema que vamos a mirar la sesión siguiente, la próxima sesión, donde vamos a hacer un cuadro comparativo entre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y un sistema de gestión ambiental, porque vamos a desarrollar una evidencia que es un mapa mental sobre los planes y programas, tanto en la parte ambiental como de SST. Y ya miraríamos a fondo este decreto.
Luego se fue expedida la resolución 1111 del 2017, que establece los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, resolución que fue derogada por la 0312 del 2019, que establece los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que se deben tener en las empresas. Entonces podemos decir que tenemos vigente para hablar de SST nuestra ley 1562 del 2012, decreto 1072 del 2015 y la resolución 312 del 2019. Son las tres que más vamos a mirar en nuestras próximas sesiones. Porque en las anteriores, la 1016, el 1443, fue derogado. Y la ley novena, la resolución 2400 del 79, el decreto 0614, la 2013 del 86 y el 1295 del 94 están vigentes, pero hay muchos artículos que han sido derogados de esta legislación. Entonces nos damos cuenta que la legislación es muy cambiante en materia de prevención de riesgos laborales. Entonces es por eso que los responsables de ejecutar este sistema de gestión en SST deben diseñar una matriz legal donde identifiquen toda la legislación en materia de SST que le aplica a la empresa, tanto tratados internacionales, así como artículos de la Constitución Política, las leyes, decretos, resoluciones circulares. Entonces aquí nos dan un ejemplo de cómo identificaron un artículo de este decreto del 1072 del 2015. Tenemos el artículo 2.2.4.6.25 en donde la obligación es formular el plan de emergencias para responder ante inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. Hoy en día no se llama plan de emergencia, sino plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y la evidencia del cumplimiento, pues es la empresa demostrar que tiene el diseño y la implementación de este plan. ¿Quién es el responsable? El gerente y la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, así como identificaron este artículo, toca identificar todos los artículos que le aplican de este decreto a la empresa, que le aplican todos, y también artículos de leyes, resoluciones y demás de las que hemos visto y obviamente hay mucha legislación en materia de riesgos laborales. Entonces, esta matriz es importante tenerla en la empresa porque nos sirve para mirar en la parte legislativa qué le aplica a la empresa, porque en caso tal de que ocurra un accidente de trabajo y de pronto el empleador esté incumpliendo algún artículo de la legislación, pues puede ser demandado por responsabilidad laboral, civil o penal. Entonces la idea es que la empresa esté blindada, entonces el encargado de SST debe hacer un estudio minucioso y hacer una buena verificación de toda esta legislación que le aplica a la empresa, porque son como los dos diagnósticos que se tienen para diseñar las estrategias para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Cuáles son los dos diagnósticos? Esta matriz legal y la matriz que miramos en la sesión anterior, que es una matriz de peligros y riesgos. Tenemos las responsabilidades de los trabajadores. Entonces, así como el empleador tiene unas obligaciones, nosotros como trabajadores también tenemos unas responsabilidades. Por ejemplo, el empleador tiene la obligación de realizar los exámenes médicos ocupacionales que están reglamentados por la resolución 2346 del 2007. Tiene la obligación de realizarle la inducción y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Tiene la obligación de dotarlo de los elementos de protección personal dependiendo del riesgo al que se va a exponer. Y nosotros como trabajadores tenemos que responsabilidad pues, de asistir a los exámenes, de asistir a la inducción, a la capacitación, de aprobar satisfactoriamente tanto las pruebas de conocimiento y desempeño, de utilizar esos elementos de protección personal y demás. Miremos estas responsabilidades que están establecidas en el decreto 1072 del 2015. La primera es procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, el responsable de SST, cuando le da esa inducción, cuando lo capacita en seguridad y salud en el trabajo, debe enfocarse también en el autocuidado, porque nosotros como trabajadores tenemos la obligación de cuidar
nuestra salud integral. Entonces, siempre teniendo en cuenta y siendo conscientes de que estamos expuestos a unos peligros y que debemos tomar todas las medidas de control, seguir esas normas y procedimientos que establece la empresa para evitar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Segundo, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Entonces, cuando usted le realizan el examen médico ocupacional de ingreso, que debe ser un examen antes de ser contratado, porque la resolución 2346 del 2007 establece que ese examen se le realiza al aspirante al cargo. O sea, usted antes de firmar su contrato le deben tomar esos exámenes clínicos o paraclínicos, que son los de laboratorio. Puede ser triglicérido, colesterol, glicemia, valoraciones complementarias como una visiometría, una audiometría y la valoración por un médico ocupacional, que es un médico general especialista en SST, que es el que determina si usted es apto al cargo que va a desempeñar. Si salió apto, entonces lo afilian a la Seguridad Social Integral, luego lo capacitan, le dan inducción, le entregan sus elementos de prueba personal y empieza a laborar al día siguiente, porque la cobertura de la ARL, o sea, si usted lo afiliaron hoy, usted no puede empezar a trabajar hoy, sino que debe recibir inducción y capacitación e inicia a trabajar al día siguiente porque al día siguiente es la cobertura de la ARL. Y en caso tal de que se presente un accidente de trabajo, pues la ARL pueda responder por las prestaciones asistenciales y económicas que vamos a mirarlas ahora, que están establecidas en la Ley 776 del 2002. Entonces, cuando el médico lo valora, le hace una serie de preguntas y una de ellas es que usted de qué sufre o si tiene una enfermedad de base, o si de pronto se ha accidentado, se ha fracturado, qué problemas de salud ha tenido. Y usted tiene la obligación de informar o de suministrar esa información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Tercero, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SGSST de la empresa. Recuerden que esa es la sigla del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la empresa tenemos un reglamento interno de trabajo, un reglamento de higiene y seguridad industrial, unas políticas, la política de seguridad y salud en el trabajo, la política de prevención de tabaquismo, alcoholismo y la drogadicción, política de elementos de protección personal. Bueno, una serie de políticas y de procedimientos y normas que nosotros debemos cumplir. Si usted no cumple esas normas, esos reglamentos, esas instrucciones, usted puede ser sancionado según el artículo 91 de ese decreto ley 1295-94, que todavía está vigente ese artículo, en donde la sanción para el trabajador es el despido por justa causa, cuando incumple normas, reglamentos en materia de SST. También hay unas sanciones establecidas en el artículo 13 de la ley 1562 del 2012. Entonces, en la empresa, muchachos, nosotros debemos seguir esa política, esos reglamentos y demás normas y procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Cuarto, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. La sesión anterior mirábamos qué era un acto subestándar o inseguro y qué era una condición subestándar o insegura. Entonces, si nosotros en nuestro sitio de trabajo identificamos una condición insegura, una condición subestándar o un peligro, debemos reportarlo. Se lo reportamos a nuestro supervisor o directamente al encargado de seguridad y salud en el trabajo, que él se encarga de reportarlo al empleador y de hacer todo el proceso de identificar ese peligro que usted reportó, evaluar y valorar esos riesgos y especialmente tomar las medidas de control. Quinto, participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SGSST, de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de ese sistema, así como hay un plan de trabajo anual, donde hay un cronograma de actividades, donde están mes a mes todas las actividades que se deben desarrollar en SST, también tenemos un plan de capacitación, donde hay un cronograma de actividades, donde están todas las capacitaciones que se van a dictar durante todo el año. Entonces, como les decía, nosotros tenemos la obligación como trabajadores de asistir a las capacitaciones y aprobar satisfactoriamente tanto las pruebas de conocimiento como de desempeño. Por último, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGSST. Entonces, así como se tiene una política que
es las intenciones que tiene la alta dirección, por ejemplo, el gerente, de poder tomar unas medidas en materia de prevención de riesgos laborales para evitar siempre ese accidente de trabajo o esa enfermedad laboral. Entonces, así como hay una política, también tenemos unos objetivos, unas metas que se trazan en materia de SST y que tienen unos indicadores, ya sea de estructura, de proceso de resultado, porque todos estos objetivos, todas estas metas, estas políticas y demás se tienen que evaluar. Recuerden que lo que no se puede medir no se puede controlar. Entonces nosotros como trabajadores debemos participar y contribuir al cumplimiento de estos objetivos y las metas que trazó el empleador. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Esta parte la miramos la sesión anterior. Recordar que el empleador o el contratante debe aplicar una metodología para hacer la correcta identificación de estos peligros, evaluación y valoración de los riesgos, que normalmente se escoge la GTC 45, que es la guía técnica colombiana para la identificación de estos peligros, que fue expedida por el ICONTEC, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, en donde también, por ejemplo, nos dice acá el material de formación que anteriormente este documento se llamaba un panorama de factores de riesgo, pero hoy en día se llama matriz de peligros o matriz de riesgos. Así es como comúnmente se llama, pero el decreto nos dice que los panoramas de factores de riesgo se identificarán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Pero sí, en Colombia se escoge la metodología de la GTC 45 en el mismo anexo B. Esa guía la llama matriz de peligros. Entonces, por eso en Colombia ustedes, cuando vayan a trabajar y el de seguridad y salud en el trabajo los vaya a capacitar, les va a socializar, es la matriz de peligros y riesgos, o matriz de peligros o matriz de riesgos, como la hayan llamado al interior de la empresa. Participación en reporte de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, la resolución 1401 del 2007, que fue expedida por el Ministerio de la Protección Social en ese tiempo, hoy llamado Ministerio del Trabajo, obliga al empleador a investigar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Aquí quiero hacer un énfasis en que esta resolución nos dice que investiguemos primero los incidentes, que son los sucesos repentinos que bajo circunstancias ligeramente diferentes hubieran podido ocasionar un accidente. Es el llamado casi accidente. ¿Por qué es importante investigar el incidente? Porque si hacemos un buen análisis de causalidad y determinamos las causas que desencadenaron ese incidente, podemos tomar acciones preventivas, o sea, o sea, prevenir ese accidente de trabajo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Bueno, en la sesión anterior les daba un ejemplo de que un tecnólogo en análisis y desarrollo de software que trabajara en la alcaldía, en un segundo piso, en la parte administrativa, iba con una carga sobredimensionada, unas carpetas que iba a bajar al segundo piso y comete un acto subestándar o inseguro que es el de correr por las instalaciones de trabajo. Y también estaba expuesto a una condición insegura o subestándar que es que el piso estaba resbaloso. Entonces resbala y cae sobre las escaleras y tenía una fractura abierta de tibia y peroné. Cuando se da ese caso, es cuando consideramos que es accidente de trabajo porque hubo lesión, o sea, cuando es accidente de trabajo. Pero si el trabajador se cayó y no le pasó nada, simplemente el susto, se levantó, un golpe, pero no le pasó nada, entonces estamos hablando de un incidente de trabajo, de un casi accidente, que es un suceso repentino, según la 1401 del 2007, suceso repentino en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones, o sea que no hubo lesión, es un evento donde no hay lesión, porque si hay lesión orgánica, inmediatamente ya estamos hablando de un accidente de trabajo. Entonces no hubo lesión, ni se presentaron daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Aquí ya sí tenemos nuestra definición de accidente de trabajo, que está establecida en el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012. Lo que esté aquí en este artículo es considerado accidente de trabajo para Colombia. Lo que no esté aquí no es considerado accidente de trabajo. Sería un accidente de origen común. Entonces ya no estamos hablando de que la ARL es la que debe responder,
sino que ya estamos hablando de que el encargado de responder o la entidad encargada de responder es la EPS, que es la entidad promotora de salud. Y las prestaciones económicas y asistenciales son diferentes. Entonces, pero vamos a hablar es de accidente de trabajo, o sea que el ente encargado o la entidad encargada de responder por estas prestaciones es la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Por eso, cuando usted va a trabajar, lo afilian a todo el sistema de seguridad social integral, salud, pensión y riesgos laborales. La ARL es un seguro que si se presenta un accidente de trabajo debe pagar, así la culpa sea del trabajador, eso hay que tenerlo claro, porque muchas veces tratan de evitar pagar estas prestaciones y asistenciales económicas que las vamos a mirar acá. Pero si se hace una buena investigación, pues la ARL debe responder por esas prestaciones. Entonces miremos la definición completa del accidente de trabajo. Para Colombia es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, con el ejemplo que les daba, si el trabajador se cayó por la escalera y se fracturó, entonces ya hablamos que tuvo una lesión orgánica. Si la persona en un accidente pierde, digamos, su pierna derecha, entonces ya hablamos de una perturbación funcional, porque hay pérdida de la capacidad laboral. Si la persona cayó por las escaleras y quedó inválida, hablamos de invalidez y hay una prestación económica que es la pensión de invalidez. Y en el accidente la persona también puede llegar a morir. El accidente de trabajo se da por dos elementos, por dos factores, que es por causa y por ocasión del trabajo. Cuando hablamos por causa del trabajo es cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual fue contratada la persona. Entonces podemos decir que la persona está laborando, que es el ejemplo que les daba. El tecnólogo en Adson estaba laborando en la empresa, en su sitio de trabajo y en horas de trabajo. Y él estaba, pues había una relación directa con el trabajo. Pero también podemos dar otro ejemplo cuando el accidente es por ocasión del trabajo, que es cuando, por ejemplo, al tecnólogo en Adson, el jefe le dice que una vez termine su jornada laboral, él trabajaba de 7 a 12 y de 1 a 5, o sea, a las 5 de la tarde, le dijo que fuera y pagara unos recibos de la empresa. Él alcanzaba, cerraban a las 6 de la tarde, ya la entidad que hacía eh, sí, donde se pagaban los recibos, entonces, como para no nombrar ninguna entidad, entonces fue allá, iba a cancelar los recibos, pero resulta que por estar expuesto al peligro social de atracos, robos, asaltos, lo lesionaron con un arma cortopunzante o por peligro de accidentes de tránsito. Un carro se pasó, una moto, un semáforo en rojo y lo atropelló y lo lesionó. Entonces, sí es considerado un accidente de trabajo, pero por ocasión del trabajo, cuando hay una relación indirecta con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual no fue contratado, pero resulta que él estaba bajo orden del empleador o realizando una labor bajo su autoridad. Entonces hablamos que el accidente es por ocasión del trabajo, porque la definición nos dice que es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces ahí tenemos los dos elementos, causa y ocasión. ¿Qué más nos dice la definición? Que igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Debemos tener en cuenta esta última parte. Si el transporte lo suministra el empleador, sí es considerado accidente de trabajo, de lo contrario no. Entonces, iba el trabajador para su empresa en su moto, en su vehículo, y antes de llegar a la empresa, él ingresaba a las 7 de la mañana, a las 6:50, una moto se pasó un semáforo y lo accidentó, lo lesionó. No es considerado accidente de trabajo porque el transporte no lo suministraba el empleador. Diferente a que la empresa disponga de un vehículo para
recogerlo a usted en su casa, llevarlo al trabajo o viceversa, del trabajo a la casa, y si por un peligro mecánico, no hablemos de un accidente de tránsito, hablemos de un peligro mecánico. Un vehículo es un peligro mecánico porque es un equipo, una máquina, una herramienta que al entrar en contacto con usted la puede lesionar. Resulta que a ese vehículo no se le realizaba la revisión técnico-mecánica hace 5 años. Ese carro ya era un carro de modelo muy viejo. Entonces resulta que le fallaron los frenos en una bajada y por peligro mecánico fue ese carro a dar contra un árbol, se estrellaron y lesionaron a los trabajadores. Entonces es considerado un accidente de trabajo porque el transporte lo suministraba el empleador. También si hay un accidente de tránsito, cuando lo llevaban para la casa, lo estaban recogiendo y usted salió lesionado, también es considerado un accidente de trabajo. Que por peligro social fueron a atracar el carro. Llegaron unos asaltantes y por robarlos los lesionaron, considerado accidente de trabajo también, porque el transporte lo suministraba el empleador y usted iba para su sitio de trabajo o del trabajo a la casa. Por último, bueno, nos faltan 2 párrafos. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, ¿qué pasa? Si en la empresa hay un sindicato y el presidente del sindicato tiene que viajar a la capital, a Bogotá, a una convención, a una capacitación y solicita un permiso sindical y también o le ocurre un accidente de trabajo, ya sea por un accidente de tránsito, por un peligro mecánico, por un peligro social, por un peligro natural, algún accidente le ocurrió, es considerado accidente de trabajo por estar bajo permiso sindical. Por último, de igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, ahora en el mes de septiembre el empleador eh, publicó una circular, envió una circular donde establece que el día 26 de septiembre se va a llevar a cabo una actividad de recreación para celebrar el Día de Amor y Amistad en un centro recreacional y todos los trabajadores ese día se van para el centro recreacional. El encargado de ese ST pues tiene que reportarle a la ARL que ese día pues bueno, si son todos los trabajadores o si no, envía la relación de los trabajadores que van a estar no realizando actividades laborales, sino que ese día va a ser un día de esparcimiento y que van a ir a tal sitio a una actividad recreativa. Resulta que los trabajadores se ponen a jugar fútbol y un trabajador le entró muy fuerte al compañero y lo lesionó, le causó una luxación en el tobillo. Entonces, es considerado accidente de trabajo porque se estaba realizando una actividad recreativa, deportiva o cultural bajo o por cuenta del empleador. Cuando se dice de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión, es porque, muchachos, tenemos diferentes formas o tipos de contratación. Lo ideal es que usted en la empresa pues sea un trabajador de planta, que su contrato de trabajo sea un contrato individual de trabajo, digamos, a término indefinido, donde el patrono va a ser su empleador y usted va a ser el empleado. Hay una relación laboral. También puede ser que a usted lo contraten por medio de un contrato por prestación de servicios, donde ya usted no va a ser el empleado, sino va a ser el contratista, un trabajador independiente. Y el patrono no va a ser un empleador, sino un contratante, subcontratante. También está el modelo de cooperativas o de trabajo asociado, entonces usted puede ser un trabajador cooperado, así se llama, o usted trabaja para una empresa de servicios temporales. Entonces, en la empresa requería por un tiempo determinado, por 2, 3 meses, a un trabajador que tuviera el perfil suyo de análisis y desarrollo de software y usted se accidenta. Entonces, usted es un trabajador en misión porque es de una empresa de servicios temporales. Por último, también está el modelo del contrato de aprendizaje. Si usted tiene un contrato, es aprendiz del SENA y tiene un contrato de aprendizaje, usted también lo afilian a la ARL
La empresa tiene la obligación, dependiendo del riesgo al que usted es expuesto, también lo afilia a la ARL. Si se llega a presentar un accidente de trabajo, pues también esa ARL va a pagar las prestaciones asistenciales y económicas que ya vamos a mirar. ¿Qué pasa? En conclusión, podemos decir que independiente de la forma de contratación del trabajador, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe tener cobertura sobre todos los trabajadores, ya sean dependientes, independientes, cooperados, contratistas, subcontratistas. Se aplica para todos. Las medidas de seguridad y salud en el trabajo se deben aplicar para todos. Derechos de los trabajadores. El trabajador que sufre un accidente de trabajo o se le diagnostica una enfermedad laboral tiene derecho a la cobertura por parte de esa ARL, de la Administradora de Riesgos Laborales, del 100% de las siguientes prestaciones económicas asistenciales que vamos a mirar, que están regidas por la Ley 776 del 2002. Entonces vamos a poner un ejemplo como para entender o darme a entender mejor con este tema. El tecnólogo Enacho sufrió ese accidente, se cayó en las escaleras. ¿Qué debe suceder en la empresa? Como la empresa tiene ese sistema de gestión y dentro de ese sistema tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, entonces debe tener conformada una brigada de primeros auxilios, una brigada de evacuación y rescate, una brigada de prevención y extinción de incendios. Entonces, inmediatamente se accidentó el trabajador, se activa ese plan de emergencias, ese plan en donde el jefe de la brigada de primer auxilio debe coger ese botiquín portátil y llegar al trabajador para prestarle los primeros auxilios. Inmediatamente también la brigada de evacuación y rescate coge la FEL, que es una férula espinal larga, esa tabla naranja que miramos nosotros en las diferentes empresas, para inmovilizar el trabajador. El jefe de la brigada también ya llama a una IPS cercana o una S, una empresa social del Estado, como un hospital, digamos la más cercana, para que sea atendido el trabajador por urgencias. Entonces inmediatamente ellos envían una ambulancia medicalizada donde hay unos paramédicos, entonces los brigadistas entregan al paciente, a esos paramédicos se llevan al trabajador a esa IPS, que es la institución prestadora de servicios de salud, o esa clínica de urgencia, bueno, dependiendo, o el hospital, y ahí es donde inician las primeras prestaciones asistenciales, que es la atención inicial de urgencia, o sea, una atención médica. Entonces, el médico de turno en urgencias lo valora. Usted viene con un trauma, con una fractura abierta de tibia y peroné, entonces inmediatamente debe pasar a cirugía. Entonces viene la atención quirúrgica, luego vienen los servicios de hospitalización, viene también el suministro de medicamentos, tratamiento y medicamentos, todo el tema terapéutico. Entonces, una vez usted ya terminó su periodo de hospitalización, debe pasar a un centro de rehabilitación en donde usted va a realizar una serie de terapias para luego ser valorado y reincorporado al trabajo. Porque en los exámenes médico ocupacionales está el de ingreso, que es antes de ser contratado. Luego vienen unos exámenes periódicos, donde cada año vuelven y le toman los exámenes para garantizar que su condición, su estado de salud, aún persiste. O sea, así como ingresó, o se supone que así como usted ingresa, su condición de salud, así debe ser para cuando usted se retira. Entonces hay un examen periódico que normalmente se hace cada año. Viene el examen posocupacional, que es cuando usted sufrió un accidente o se le diagnosticó, perdón, una enfermedad laboral. Entonces ese médico ocupacional tiene que valorarlo luego del accidente o de la enfermedad que usted sufrió para garantizar que las condiciones físicas y psicológicas son las adecuadas para el cargo que estaba desempeñando. Si son diferentes, pues usted tiene que ser reubicado en otro cargo acorde a sus condiciones físicas y psicológicas. Entonces ahí viene ese tercer examen. Y hay un examen final que es el examen de retiro o de egreso, que cuando usted ya termina la relación laboral, entonces le realizan esos exámenes para determinar su condición de salud. Y si su condición es la óptima, entonces inmediatamente el examen de egreso o de retiro es satisfactorio. Si de pronto ese examen, el médico ocupacional determina que hay una presunción de una enfermedad laboral, por ejemplo, la del síndrome del túnel del carpo, que es una enfermedad muy común para nosotros las personas que manejamos computadores, el teclado del computador,
Entonces, realizamos movimientos repetitivos de los miembros superiores de las manos y si no realizamos pausa activa, si no tenemos un teclado ergonómico, un mouse ergonómico, un pad mouse, si no se ha realizado el análisis de un puesto de trabajo para determinar cuál es la postura y demás que usted debe adoptar para cuando está laborando, pero especialmente realizar las pausas activas y también rotación del personal para que no sea usted solo el que esté ahí 8 horas diarias, 40 horas semanales ahí en el computador, para evitar esa enfermedad que se presenta mucho, que es el síndrome del túnel del carpo o el túnel carpiano, que está dentro del decreto 1477 del 2014, donde está la tabla de enfermedades laborales, o sea, ya es considerada una enfermedad laboral. Entonces, si el médico, usted trabajó 15 años para esa empresa y resulta que por no realizar las pausas activas y todo lo que acabé de decir, llega el médico y lo valora y resulta que determina que hay una presunción de una enfermedad laboral, entonces no lo pueden retirar, no puede darle un retiro satisfactorio hasta que no pase por medicina laboral en la empresa para determinar si hay una relación de causalidad, o sea, de causa-efecto, o sea, si esa enfermedad la adquirió en la empresa o no. Recuerden que el ministerio, bueno, en este caso, el gobierno nacional, lo establece la ley 1562 del 2012 en el artículo 4, es el que determinará periódicamente cuáles son las enfermedades laborales para Colombia y cuáles no. Y lo hace a través de una tabla de enfermedades laborales que ahora ya lleva 10 años ese decreto porque fue expedido en el 2014. Entonces, esas son las primeras prestaciones asistenciales: atención médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, gastos de traslado, hospitalización. ¿Cuáles son los gastos de traslado? Si usted, digamos, sufrió un trauma, se golpeó también la cabeza, tuvo un trauma craneoencefálico severo, agudo, irreversible, entonces requieren que le realicen un TAT, que es una tomografía axial computarizada, y resulta que en el municipio donde usted vive no tienen esa máquina para realizar ese examen. Entonces usted tiene que ser enviado a la capital, digamos a Bogotá o a Medellín, a tomarse ese examen. Entonces los gastos de traslado y demás, todos esos gastos son pagados por la ARL. Si perdió un miembro superior derecho, su mano derecha, entonces tiene derecho a una prótesis. ¿Listo? Y siempre su rehabilitación física y profesional para que sea reincorporado al trabajo. Esas son las prestaciones asistenciales. ¿Cuáles son las prestaciones económicas? Primero, subsidio por incapacidad temporal. Entonces, mientras usted esté hospitalizado, mientras esté realizando las terapias y antes de ser reincorporado al trabajo, el ARL le va a pagar a usted el 100% de su salario base de cotización. O sea, si usted vengaba al salario mínimo legal mensual vigente, el empleador le sigue pagando a usted su salario, pero él le pasa la cuenta de cobro a la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, es la que va a pagar ese subsidio por incapacidad temporal. Usted puede durar hasta 2 años incapacitado temporalmente. Sigue la segunda prestación económica, que es la indemnización por incapacidad permanente parcial. Entonces, si en ese accidente de trabajo usted sufre una desmembración de alguna parte de su cuerpo o una enucleación, perdió un ojo o perdió su mano izquierda, entonces ya hay pérdida de su capacidad laboral, entonces ya no le van a dar un subsidio, sino que le van a dar una indemnización por incapacidad permanente parcial. Para que sea usted reconocido como una persona que sufrió una pérdida de su capacidad laboral, para que pueda ser indemnizado, tiene que haber perdido igual o superior al 5% de su capacidad laboral, pero inferior al 50%, porque si es más del 50% ya hablamos de una persona inválida. ¿Cuánto es el monto? Va de 2 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de su pérdida de la capacidad para laborar. Si en el accidente de trabajo usted se cayó por la escalera y quedó inválido, entonces la ARL ya no le va a dar un subsidio ni una indemnización, sino que le va a dar una pensión de invalidez. Si usted pierde igual o superior al 50% de su capacidad para laborar, pero inferior al 60%, el ARL le da una pensión del 66% de su ingreso base de liquidación. Si usted perdió más del 66% para
laborar, de su capacidad para laborar, le van a dar una pensión del 75% de su ingreso base de liquidación. Si usted requiere de una persona para suplir sus necesidades elementales en la vida, como comer, vestirse, bañarse, por ejemplo, que en el accidente la persona haya quedado cuadraplégica. Entonces, el Sistema General de Riesgos Laborales, a través de la ARL, le da un 15% más para un total del 90% como pensión de invalidez. Si en el accidente de trabajo la persona muere, entonces ya no le van a dar una pensión de invalidez, sino que una pensión de sobrevivientes a algunos beneficiarios. En primera instancia, le van a dar esa pensión que es del 75% cuando muere un afiliado y del 100% cuando muere un pensionado. Entonces, como usted era un afiliado, le van a dar el 75% de su salario base de cotización como pensión de sobrevivientes en primera instancia a su compañera cónyuge, pero compañera cónyuge sentimental. ¿Listo? Su compañera permanente. Si ella es mayor de 30 años, la pensión es vitalicia, o sea, para toda la vida. Si su cónyuge o compañero sentimental o permanente tiene menos de 30 años, la pensión es temporal, se la van a dar durante 20 años. Pero si es menor de 30 años, pero han procreado hijos, la pensión es vitalicia, o sea, para toda la vida le dan esa pensión a ella. Si usted no tenía esposa, cónyuge, compañera sentimental o permanente, pero tiene hijos menores de 18 años que dependían económicamente de usted, entonces la pensión es para ellos. Si no tenía hijos menores de 18 años, pero sí tenía hijos mayores de 18, menores de 25, que por razón de sus estudios no podían laborar. Entonces ellos, por ejemplo, trabajaban de lunes a sábado. Entonces, perdón, estudiaban de lunes a sábado, entonces no pueden ir a trabajar, entonces la pensión es para ellos. Si ellos estudian solo los fines de semana y tienen toda la semana para trabajar, entonces no le dan la pensión. Si usted no tenía ni esposa ni hijos, pero tenía sus padres que dependían económicamente de usted, entonces la pensión es para ellos. Si no tenía esposa, ni hijos, ni padres, pero tenía un hermano en condición de discapacidad que dependía económicamente de usted, obviamente todo eso hay que demostrarlo, la pensión es para ellos. Si usted no tenía ni esposa, ni hijos, ni padres, ni hermanos con alguna discapacidad que dependieran económicamente de usted, entonces ese dinero pasa al Fondo General de Riesgos Laborales. Por último, tenemos el auxilio funerario. Entonces, si una persona demuestra que sufragó los gastos de entierro del afiliado, entonces el Sistema General de Riesgos Laborales le da como prestación económica un auxilio funerario que no puede ser inferior al 5% ni superior a ni inferior, perdón, ni inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 10 salarios. Ese es como el monto que le dan a esa persona el auxilio funerario. Obviamente tiene que demostrar con facturas y demás que sufragó esos gastos para que la ARL le reponga ese dinero. Esas son las prestaciones económicas establecidas en la Ley 776 del 2002. Por último, también saben, muchachos, les decía que el trabajador debe ser reincorporado al trabajo, reubicado de acuerdo, pues obviamente, a esas condiciones físicas o psicológicas o psicobiológicas del trabajador. Porque si las condiciones cambiaron, entonces ya la valoración del médico ocupacional debe ser basada en esas condiciones y usted tiene que ser puesto en otro trabajo diferente donde usted pueda desarrollar su labor sin sufrir efectos adversos a su salud. Listo, muchachos, hemos terminado con la explicación del tema de aprendizaje. Si de pronto tiene alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pueden alzar la mano. Si todo ha sido muy claro, si no tienen ninguna duda, pasamos, muchachos, a las conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, como conclusión tenemos que en Colombia existe una matriz legal dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, donde está toda la legislación, tanto en tratados internacionales, artículos de la Constitución Política, leyes, decretos, resoluciones circulares que le apliquen a la empresa en materia de SST, que es como un diagnóstico para establecer estrategias para prevenir accidentes y enfermedades laborales.
Recuerden, muchachos, que esta evidencia tiene plazo hasta este domingo 8 de septiembre para que la puedan enviar. También recuerden que los miércoles de 10 a 11 nos podemos conectar en este link para si tienen dudas o inquietudes o me pueden llamar o escribir a este número, que es mi número de WhatsApp 310-805-2655 o me pueden escribir al correo electrónico ceolayap@micena.edu.co. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga.